Ya es momento de escuchar cuál es la decisión que tomaron en esta reunión. Ya están todas las principales autoridades y gremios también que se reunieron en este momento. Vamos viendo salir. Vamos a ver quién arranca, porque el vocero principal, el dueño de casa, es el gobernador de Alto Paraná, y lo vamos a escuchar. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, señores de la prensa. Como digo todos los días, al despertarme, que Dios bendiga al Alto Paraná y al Paraguay. Conforme a la resolución que ha salido de la cuarentena en Ciudad del Este, hemos llamado a los ministros del Poder Ejecutivo, se ha personado al Departamento del Alto Paraná, el doctor Julio Mazzonelli, el doctor Euclides Acevedo, otros ministros que acompañan, el director de la ITIPUBI Nacional, Federico González, está también el doctor Yucio, Joaquín Roa de la SEM, están diputados, senadores o senadora, intendente, el compañero Miguel Prieto, muchas gracias Miguel, el compañero Roque, también presidente de Franco, y hoy con beneplácito dentro de lo que es el inconveniente que tenemos, le hemos peticionado a las personas que nos den la oportunidad de seguir trabajando en Alto Paraná, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con el compromiso de que todos los ciudadanos del departamento, las autoridades civiles, la Fuerza Armada, la policía, vamos a cumplir el protocolo de usar el tapaboca, de usar los lavamanos y sobre todo que terminada la reunión, o mejor dicho, el trabajo, automáticamente vamos a irnos a nuestra casa y no vamos a salir a no ser que sea por una cuestión de emergencia. La mayor cantidad de comercios, negocios se van a poder habilitar con algunas excepciones, los cuales nos va a permitir a los altoparanaenses tener la posibilidad de que los compañeros puedan llevar el sustento a sus casas. Entonces, esa es la noticia que tenemos a la gente del Alto Paraná. De las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a trabajar de lunes a sábado. Posteriormente vamos a cumplir todo el protocolo, vamos a estar en nuestras casas, y en relación a las secciones de cuáles son aquellos negocios que todavía no van a poder funcionar estos 14 días, le cedo la palabra al señor ministro Julio Mazzonelli. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, apreciado gobernador. Un saludo muy especial a todo el pueblo alto paranaense y a todo el país a través de los compañeros de la prensa. Efectivamente, como el gobernador ha adelantado, entonces hemos tenido una discusión franca, importante, donde hemos intercambiado pareceres. Y quiero ir directo al punto y después darle una pequeña contextualización que me parece que es muy relevante para que se entienda también el motivo de las determinaciones que se dan desde la cartera de salud como sugerencia y en el marco de un decreto que también nos permite tener esa prerrogativa de definirla. Entonces, concretamente, lo que nosotros planteamos es que, bueno, el comercio formal propiamente pueda darse en el horario planteado y que haya un control estricto después de eso y que se dé siempre dentro de un protocolo especial. Dentro de la actividad comercial existen algunos colectivos que son particularmente riesgosos. Esos son los que hemos acordado no incluir en estas 2 semanas. Que son, por ejemplo, el ámbito de los servicios de restaurante, que cuando uno va y se sienta en un lugar, por el riesgo que eso implica y también por la rotación de personas y la diversidad de contactos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el de los gimnasios. Entonces vamos a enfocarnos en estas 2 semanas en todas aquellas que son estrictamente comerciales. Vamos a dar detalles en una resolución que va a ser modificada. Les quiero dar lectura ahora brevemente a lo que esta es la resolución que está vigente hoy, que es la que va a ser modificada, para darle una idea de las cosas que ya están habilitadas y que de hecho tiene cierta flexibilidad respecto a los controles estrictos. Brevemente, simplemente,
autoridades nacionales que son distintas para su circulación, personas que deban asistir a otras con discapacidad o adultos mayores, trabajadores de medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con la cadena alimenticia, supermercados, despensas, farmacias y sus cadenas logísticas, eso ya de hecho está habilitado. Mantenimiento de los servicios esenciales, agua, electricidad, comunicación, todo eso con el personal mínimo necesario, eso también se aplica a todas las entidades estatales. Servicios funerarios, las personas afectadas a las obras públicas y civiles, así como su cadena logística, le hace por ejemplo ferreterías y ese tipo de cosas, o sea, eso ya está ahora. Servicio de entrega a domicilio de modalidad de delivery, a esto le vamos a agregar un horario, salvo para cuestiones de emergencia, como por ejemplo farmacias. Recolección, transporte y tratamiento de residuos, estaciones expendedoras de combustibles de 5 a 23 horas, servicio de cajeros automáticos, transporte de caudales y actividades que el Banco Central disponga para garantizar el funcionamiento del sistema bancario y financiero. Cadena logística, líneas marítimas, buques, puertos, servicios aduaneros, mercadería, como de hecho siempre ha estado habilitado, servicios esenciales de vigilancia, limpieza, guardia y hospedaje, industrias en general. Esto ya está de hecho habilitado. Fabricación de productos domisanitarios, artículos de limpieza, insumos hospitalarios, industria de producción textil, confección, cuero, fabricación de maderas, muebles, metales, plásticos, fábrica de maquinaria y automotriz, maquila, mantenimiento de fábrica y talleres mecánicos, mampostería, toda la producción agropecuaria, avícola, pesquera y forestal. Les agradezco su paciencia por esta lista, es solo para decirles que esto es la base, sobre esto vamos a ampliar con los comercios, con todo lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con el área de ocio, digamos, eso es lo que por el momento va a ser restringido y ya he dado dos ejemplos muy particulares al respecto. Vamos a llegar un poquito voy a llegar al despacho para poder trabajar con el equipo técnico, puntualizar en base a las recomendaciones que nos han hecho todos los actores políticos y todas las autoridades que han participado de esta reunión. Básicamente ese es el enfoque. Y finalmente, al menos de mi parte, darles la contextualización de la necesidad epidemiológica de una acción importante y de la necesidad de la colaboración del pueblo alto paranaense. Estamos en este momento en una zona de circulación sostenida del virus, esa es la nueva denominación, es una etapa distinta de la epidemia aquí en el Alto Paraná, y esto implica, entre otras cosas, hay datos importantes que pueden referenciarse. El 40% de los casos acumulados del país está aquí en Alto Paraná, el 33% también de los casos activos está en Alto Paraná, ¿verdad? También un 33% del número de fallecidos del país está aquí en Alto Paraná, y también, como han señalado las autoridades regionales sanitarias, tenemos también, a pesar de haber triplicado el número de camas y ahora estamos inclusive trayendo más respiradores para aumentar las camas, tenemos una ocupación importante. Una aclaración también para la ciudadanía es que si bien es cierto que nosotros reportamos 8 casos de COVID en terapia intensiva, tenemos muchos casos respiratorios que son muy sugerentes de que son también COVID y que están aguardando ya sea su análisis o simplemente por la alta rotación también estamos definiendo si se trata o no de eso o son enfermedades respiratorias importantes. Disculpen por la extensión de eso, de mi parte por lo menos muchas gracias, gobernador. ¿Es de aplicación inmediata eso, ministro, a partir de ahora ya? Sí, de hecho esto está vigente, lo que acabo de leer está vigente ahora mismo. Las modificaciones, tan pronto tenga tiempo de llegar al despacho, trabajar con el equipo técnico, incorporar las recomendaciones aquí de las autoridades que hemos acordado, entonces seguramente hoy mismo estaremos ampliando esta resolución. Ministro, ¿cuáles son las recomendaciones de las autoridades locales? Sí, bueno, en primer lugar la que fue señalada por el señor gobernador, que tiene que ver con el aspecto laboral, es un momento que requiere la unión de todos los paraguayos de bien y sobre todo la situación particular del Alto Paraná. Nosotros también tenemos la mejor predisposición, estamos escuchando un poco las particularidades de los horarios,
Y también yo he enfatizado mucho que desde salud pública, si bien queremos una medida contundente que nos permita otra vez retomar el control de la epidemia, lo más importante realmente es que haya un control en el ámbito social y que los protocolos se manejen de manera estricta. Lo que ocurre es que yo creo que esa confianza existe. Lo que no debemos hacer es mezclar las cosas. No se puede validar, por ejemplo, una conducta temeraria sobre la base de una muy válida crispación por una situación económica que afecta no solo al país, sino a toda la región y a todo el mundo, y también una situación que requiere una restricción transitoria de las libertades personales. Y aprovecho tu pregunta para poder decirle también no solo al pueblo alto paranaense, sino a todo el Paraguay, que nosotros necesitamos adoptar una nueva forma de vivir. Este virus llegó aquí para quedarse, vamos a tener que convivir con él y vamos a tener que ser muy activos y dinámicos en nuestra postura frente a él. Ministro, colapsó el sistema de salud aquí en Alto Paraná. Ministro, ¿se están llevando pacientes a la capital y cuáles son las camas disponibles, ministro? Sí, como te mencionaba antes, las camas se han triplicado las camas de terapia intensiva. Incluso ahora hemos agregado más. En el día de ayer estuvimos entregando 8 respiradores más que van a servir para aumentar. Están llegando otros 6 respiradores más y tenemos previsto incluso la llegada de otros respiradores para aumentar las camas. El tema es muy sencillo, o sea, en la medida que nosotros esperemos al virus en los hospitales, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Hay otros países mucho más desarrollados, más ricos, con sistemas de salud más robustos, que han adoptado esa estrategia y no les ha ido bien. Tenemos que aprender de los errores y de los aciertos de los demás. ¿Muchos pacientes trasladados a la capital? Sí, el laboratorio, según me informan, estaría listo para la semana que viene. Hay una cuestión de infraestructura en ese lugar y estamos también trabajando arduamente para poder obtener todos los insumos que requiere ese laboratorio, ¿verdad? Que tiene ciertas cuestiones técnicas distintas al laboratorio central. Si bien es cierto que hubo violación de la cuarentena de parte de la ciudadanía, también es cierto, y los esteños denunciaron anoche cuando se manifestaron, el ingreso irregular de personas y mercaderías a través de las fronteras. ¿Se va a ver una forma de mejorar ese sistema de control? Qué suerte que hiciste esta pregunta, porque hubo una propuesta del ministro Yucio y del diputado Trinidad, a la que se adhirió la compañera senadora y otros, en que se va a tener que cerrar la frontera en serio. No como hasta hace poco donde un año de frontera. Entonces, una de las cosas que se resolvió hoy es el cierre total y firme de la frontera, de tal suerte, primero, a evitar el ingreso irregular o clandestino de portadores. Y por otra parte, con eso evitar la legítima crispación de gente que dice, etcétera, etcétera. Porque esa es una de las resoluciones, me parece a mí, más trascendente que se ha tomado esta mañana. El cierre total de la frontera implica suspender el comercio exterior, suspender algunas disposiciones que ya se... Nunca se cerró la frontera para las mercaderías, para el comercio, sino que es simplemente para el paso de personas, salvo excepciones, hay casos humanitarios, que mandan botañas, nos mandan pero el comercio internacional en ningún momento fue clausurado. Lo que queremos evitar es los portadores del contagio. ¿Qué se hizo mal, ministro, con respecto a eso? Claro, no, hay un compromiso de la fuerza pública, policía, fuerzas armadas, aduana, va a cooperar Senat, y se pidió hoy expresamente también la participación de la Fiscalía, para que efectivamente se pueda aplicar la ley, porque solamente el Ministerio Público es el que dirige la investigación, es el que denuncia los hechos punibles, y espero que los jueces estén a la altura de las circunstancias. Bueno, perfecto.
perfecto. Dentro de la preparación también del departamento hemos mencionado ya lo que tiene que ver con la terapia intensiva, pero también recordarle aquí hay casi 240 funcionarios que han sido contratados desde la contingencia, dotación normal, contingencia COVID y en el área de terapia intensiva. Pero como enfaticé antes, la pelea tenemos que seguir dándola en la comunidad, ahí es donde tenemos las posibilidades de ganar y bueno, ese es el compromiso que también como autoridades queremos trasladar, pero también incorporar lo que corresponde a cada uno de nosotros. Así que yo desde ya agradezco mucho la predisposición de todas las autoridades regionales y vuelvo a plantear el compromiso de la cartera que presido de trabajar muy estrechamente con todas las autoridades, no solamente sanitarias, sino también electas de la región. En cuanto a los insumos, ¿qué seguridad tiene el usuario, ministro? Sí, bueno, los equipos de protección individual, digamos, no tenemos ningún inconveniente en este momento. Estamos superando gradualmente el problema de insumos en laboratorio. Estamos creciendo y ese proceso de crecimiento y aumento de la demanda genera algunas dificultades que estamos sorteando de a poco. Hoy les recordaba nomás yo que cuando la pandemia llegó aquí, nuestra capacidad para poder hacer este tipo de test que se requieren, que son bastante sofisticados, era de casi menos de 50, ¿verdad? Hoy estamos haciendo un promedio de prácticamente 2.000 al día, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento que se ha dado ha sido importante, pero la demanda también. Sí, justamente me dan un plazo de que sería más o menos a fines de la primera semana de agosto. Esa es la parte de la infraestructura y bueno, estamos también trabajando con todo lo que tiene que ver con el equipamiento y la incorporación de los funcionarios que se va a dar. Va a ser muy importante. ¿Equipo de bioseguridad, ministro, para los médicos que están clamando todavía? Sí, nosotros no tenemos problema de equipo de protección individual en este momento. Es más, tenemos en stock, tenemos repartido y les invito a revisar el tablero del Ministerio de Salud que dice gestión COVID. Ahí tienen recursos humanos, metas, equipo de protección individual, equipo biomédico y pueden hacer con un clic pueden tener la información discriminada por región, incluido Alto Paraná. ¿Ya se va a poder hacer de Alto Paraná a la capital? No recomendamos eso, salvo las personas que estén excepcionadas, ¿verdad? Por este par de semanas. El Hotel Salud, ministro, el Hotel Salud se permitió ingresar a una cantidad importante de personas, principalmente extranjeros, libaneses, que son dueños de comerciantes, pero ellos van y vienen, sin embargo, del otro lado, y tampoco se les controlan a ellos si cumplen con esa cuarentena, por ejemplo, en los hoteles. Bueno, el concepto de Hotel Salud es una alternativa a los albergues que implica que estén allí en base al protocolo por el tiempo necesario, ¿verdad? Así que, bueno, habrá que ver un poco alguna denuncia en particular, pero ese es el concepto de Hotel Salud. Perdón, no te escucho. Yo creo que este es un momento de buscar soluciones y de trabajar solidariamente. Seguramente las fallas siempre son de todos, ¿verdad? Así como también los éxitos son de todos, porque recordemos que también dentro de todo el Paraguay tiene unos números bastante aceptables referente a la región. Pero precisamente porque queremos hacer un esfuerzo por mantenerlo, que tenemos que hacer. Es momento de solidaridad, de cooperación, es momento de soluciones y de contribuir para ello. Al ministro Luis Acevedo, ministro, nosotros siempre hacemos un pedido de que nos den las denuncias específicas, ¿verdad? Para ver si hay alguna alta. Nosotros somos los más interesados porque desde el nivel central encontramos que tenemos una distribución amplia. Hoy acabo de mirar el tablero en mi teléfono, tenemos por ejemplo 650.000 mascarillas repartidas en Alto Paraná. Puede darse una cuestión de distribución, puede ser una racionalización de un director que determina que se haga la repartición diariamente, que también es... Bueno, la conferencia de prensa, Julio Mazzoleni, el ministro Acevedo, el gobernador Roberto González Baezken,
Pareciera ser que se apunta a poner paños fríos, modifican la cuarentena. De fase 0 se pasaría a una suerte de 0,5. Sí. ¿Sí? No se llega a 1, de todas maneras se va a permitir el movimiento comercial, no hacia aquellas actividades de ocio, restaurantes no, gimnasios tampoco, y se van a poner ahora a reconfeccionar el decreto en el transcurso de esta tarde, un poco para atemperar y amainar los ánimos, ¿no? Perdón, discúlpame. Sí, sí. Bueno, que en el decreto del Ejecutivo ya menciona prácticamente eso, ¿verdad? Hay esas excepciones que lastimosamente no van a formar parte de lo que dijeron en esta reunión, creo que ya está en el decreto. Por ejemplo, lo que decía, fabricación de productos homisanitarios, industria textil, confección, cuero, fábrica de metales, plásticos, imprentas, maquinaria, automotriz, mantenimiento de fábricas, talleres, mampostería y seguramente lo que venden también electrónica, quizás lo que se va a incluir, que es una zona que mayoritariamente comercializa eso, ¿verdad? Entonces, muy pocos lo que quizás se va a hacer un ajuste, como decía, de 0 a 0,5. Entonces, pero yo creo que al final también se va a insistir, sí, porque por un lado se entiende lo que hace la actividad comercial, pero por el otro lado está el extremo de la salud pública, ¿no? Yo creo que Ciudad del Este no tiene punto de comparación. Muchos querían comparar con San Roque de González y realmente no hay comparación en lo absoluto en cuanto ni a la población ni a la parte económica, sí en lo sanitario que sí puede llegar a funcionar así como funcionó allí, ¿verdad? Tomamos de nuevo el contacto con Joel. Vamos a intentar mejorar el contacto. De hecho, es intensa la actividad de aquí para allá, estando referente del Ejecutivo. Rodi, lo de ayer fue una llamada de atención, o sea, fácilmente eso podía llegar a peor y no es para menos. El reclamo, la impotencia, avanzar de una etapa a otra. Aquí se hizo una suerte de persaltum, pero para atrás, retroceder otra vez a fase 0. Y conste que Ciudad del Este es una suerte de pulmón incluso para las arcas del Estado, ¿verdad? Con todo lo que significa el movimiento comercial. Del tema de los subsidios, lo que todavía no hablaron. Sí, que también se considera como una suerte de paliativo. Sí, era así como una suerte de parche, como calafatear acá, lo que se pretende es el movimiento. No sé ni si llamarle parche, pero yo digo una limona ahora para la situación que ellos están atravesando. Ahora, ¿verdad? esta realidad no es la misma con Pedro Juan, pues pareciera ser que en Pedro Juan sí están encontrando un atajo, un resorte válido, Rodi. ¿Por qué? Porque ahí la frontera es seca. Y hacen así como una suerte de expo, lo que vos decías una vez, hacen el Tucaé, vienen, tocan tambo, pasan un paso la frontera, ahí se perfecciona eso el turismo de compra, y a partir de allí igual hay un flujo, un movimiento que no es lo mismo, pero este movimiento al fin. Sin embargo, acá el puente conspira, el río, ¿no? Ayuda a paliar un poco, de hecho. Que se lave las manos, que tome todas las medidas y que use tapabocas, pero sería ilegal que la municipalidad vaya a realizar estas multas. Salubridad e higiene tiene responsabilidad también. Tiene responsabilidad, pero no hay una ordenanza que nos permita multar. No podemos nosotros multar. Pero si es un decreto presidencial debe ser cumplido, intendente. Pero no por parte del municipio, no por parte del municipio. Pero para controlar. No, controlar sí, controlar e instar a la ciudadanía a utilizar tapabocas. Finalmente, ¿cuántos son los contagiados a la municipalidad, intendente? No tengo la más puta idea, porque no vienen los resultados. ¿Y hablaron de eso con el ministro? Hablamos, pero de los 50 que se hicieron llegaron 25 resultados, creo que 5 o 6 dieron positivos, están todos en sus casas, y el resto negativo. ¿Y van a acelerar el proceso de tener las pruebas, dijo el ministro o no? Nos dijeron que la primera semana de agosto se inaugura el laboratorio. ¿Y a partir de ahí recién? A partir de ahí, ahora mismo estamos esperando todavía todos los resultados. Gracias, intendente. Entonces, el intendente... Bueno, el intendente Prieto, que también participó, vamos a ver, creo que Mazzolini como nunca esta vez sí sintió la presión, el propio Acevedo que ayer también hacía alusión
A un sector muy importante de la población esteña sabemos que sí. Y con justa razón salieron a las calles. No Sí. así, no hay ninguna posibilidad de justificar a aquellos que apostaron a actitudes patoteriles, ¿no? Totalmente, y muchos decían que esto se puede venir a nivel país, y sinceramente no creo, porque es una situación muy particular la que están pasando ellos. Aquí en Asunción es otra, de muy distinta, si bien hay muchos casos también, hay que decirlo, Alto Paraná desde un principio fue el que tuvo los casos más sonados, y también lo que decía Rodi, tuvo mucho que ver el tema del hacinamiento en los albergues, ¿verdad? Sí, los albergues. Ayer él hacía un rápido recuento también lo de la cárcel, lo que eclosionó. O sea que un montón de aristas que marcaron la diferencia como departamento comparando con los otros del país, ¿no? Exactamente. Joel, estamos contigo de nuevo. Gracias, Amalia. Saludos también a los televidentes. Hablando del intendente municipal justamente sobre la situación. Bueno, apuntar a los yo creo que nunca bienvenido. Y bueno, yo ya sabía que tenía coronavirus y recibí una semana y media después. Estaba demasiado preocupado. Esa es una queja que tengo hacia el gobierno. En la hora brasileña, en 3 horas, se llega el resultado y acá tardaron 10 días en el resultado positivo. Yo ya me estaba curando cuando salió mi resultado. Ya no me y luego, no, de ninguna manera. Es más, no quise ir al hospital, pero tuvieron que llevarme porque estuve dejado. Y bueno, mi función es estar. Bueno, yo por ejemplo, la mayor parte de la gente que conozco que tuvo coronavirus no tiene ningún síntoma. Yo sí tuve síntomas, fiebre, esa dificultad para respirar y no sentir el olor y el sabor de las cosas. Yo creo que lo más peligroso es la dificultad para respirar en los hipertensos, en las personas de otra edad y en los fumadores como especialmente los fumadores que se cuiden, ¿verdad? Porque si son fumadores que tienen 30 años como yo, puede complicarse y se puede estar la vida. De repente se termina activo en las redes, mucha víctima de Facebook, una cuestión, crean ahora en coronavirus, eso vimos en las redes sociales, es súper activo en las redes. Es el momento de decir, de alguna manera, o respectar Intendente, ¿cómo llegaron a conversar con esas autoridades? ¿Ese acuerdo, usted qué punto de vista también le hizo saber al ministro de Salud sobre la situación actual? Dice Ernesto, porque usted día a día reciben reclamos de nuestra gente que trabaja en la parte comercial. Bueno, anoche yo estuve hablando con el ministro y con el ministro Mazzoletti y le dije que esto se va a desbordar, la gente a trabajar y si podíamos dialogar. En eso recibo la llamada también del gobernador. Me dice que ya tenemos que hablar. Le dije que concordaba con él. Se armó esta reunión y hoy hablamos de la necesidad de que la gente trabaje, que era el reclamo la ciudadanía de Villa, permítanos trabajar. Entonces, esa propuesta la hicimos y aceptaron totalmente. Lo que se pusieron un poco duro en los gimnasios, que dijeron que la mayor parte de los contagios se dan en los gimnasios. Bueno, sigue hablando el intendente Prieto. Yo creo que sí, que la ciudadanía de Ciudad del Este también va a comprender. Se está intentando encontrar un punto de equilibrio. No es muy fácil. Por un lado, insisto, la salud pública, las vidas, ¿cuál es el gobierno que aguantaría si se trepa la cantidad de muertos, Dios quiera que no, tocamos madera, pero finalmente por el otro está, pero nosotros necesitamos mover, comer, llevar el pan a casa. Sí. Y sabemos que Ciudad del Este, toda esa zona, el ejido fronterizo, vive desde el comercio del movimiento. Ojalá que todo sea contrarreloj, porque también suficiente tiempo ha transcurrido y es allí donde se cuestiona tanta plata que se procuró, apostó a aquel crédito multimillonario y tampoco pudieron montar la red de salud pública en debida forma, Rodi. Exactamente, y un intendente que tampoco ayudó mucho cuando más se necesitaba al mostrarse escéptico al tema del coronavirus, que de alguna manera incidió también en la ciudadanía. Estamos hablando del jefe comunal
de Ciudad del Este. Su rol de líder pues fracasó al momento de relativizar, entonces imagínate, si el propio intendente después cae paradójicamente víctima y después no hay manera de justificarse, ¿no? Y lo que llevó a mucha gente también a acompañar su misma postura que tuvo de primer momento y con eso también se dio en parte el relajamiento, ¿no? Claro. El relajamiento que tampoco ayuda en absolutamente nada para la zona del Alto Paraná. Y a esto le sumamos el tema del sistema de salud, del sistema sanitario, que históricamente fue una deuda en el Alto Paraná por la cantidad poblacional que tiene. Y aquí no es que se pusieron las camas de terapia intensiva de una sola vez. A medida que se iba llenando, iban habilitando más camas, hasta que un momento dado se ocupó en un 100% y empezaron a trasladar pacientes a la capital del país. Y tampoco se tiene la cantidad suficiente, nos decía esta mañana la presidenta de la Asociación de Médicos del Alto Paraná, que tiene la cantidad suficiente de terapistas. Por ejemplo, decía, ahora vamos a pedir que un terapista esté a cargo de 4 pacientes, porque es imposible que un terapista esté a cargo de 8 pacientes cuando todos ellos están en situación crítica. Y otro punto también que se mencionaba, decían, pero ¿cómo va a colapsar el sistema de salud si estamos hablando de 15 internados por COVID más o menos en el Alto Paraná y la cantidad de camas que están ocupando los casos de COVID también es en un número reducido? Y lo que nos explicaba es lo siguiente: hay muchísimas personas que ahora se considera que están por enfermedades respiratorias, pero ¿qué pasa? Son personas que están aguardando el resultado de esa prueba laboratorial, que son posiblemente COVID. También alta sospecha de COVID. Lo que pasa es que eso tarda en salir el resultado, estamos hablando de 8 a 10 días, entonces la situación empeora más. ¿Cuántas serían las personas? O sea, básicamente las que están aguardando resultados. Y hablamos de cerca de 40... Bueno, si uno hace una proyección rápida, que sean 10 nomás. Igual ya conspira, porque vos podés decir, Amalia, 15 nomás, pero si hay 15 camas nomás luego, entonces ahí cambia absolutamente la percepción. El panorama, ¿no? Bueno, o sea que es una mezcla de diversas aristas que hacen aún todo en Ciudad del Este. Una zona tan pujante, tan castigada, no es para menos. Por eso nomás también salen a las calles. Claro, ¿no? yo creo que es la más castigada hasta ahora. Pero también uno, no sé si coincidimos, de alguna manera, si desde el vamos se apuntalaba esto, se le daba un poco de lo que necesitaban, quizá hoy iban a aceptar de alguna manera ese volver a fase 0. Pero cuando en realidad no se dio eso, también se entiende un poco la reacción de esa gente que hoy está pasando ya hambre en muchos casos. La reacción es totalmente entendible, Rodi. Y ese diálogo yo creo que no se dio nunca, más que para la foto, ¿verdad? Porque cuántas veces no hablamos con empresarios del este que nos decían, ¿Recordás que ya hicimos un recorrido con Alto Paraná, Ciudad del Este, hicimos Alto Guairá, Encarnación, Pedro Juan, también con la zona de Falcón? A lo mejor no es la misma realidad. De hecho, lo que decíamos, en Pedro Juan están encontrando con el turismo de frontera. ¿Por qué? Porque ahí es prácticamente pasar una calle nomás, pero acá está el puente, está el río. Totalmente diferente es el día a día, y venían reclamando, venían insistiendo, no es que de la noche a la mañana nomás esto explosionó. Bueno, de nuevo con Joel, ahora a lo mejor tenemos mejor suerte. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Justamente quería acotar la parte donde ustedes están hablando de la toma de muestras. En los últimos días, solamente 50 personas eran sometidas a la prueba, a la toma de muestra. Y la preocupación allí se iba extendiendo más porque tenemos varios casos sospechosos, una larga fila de personas en el pabellón de contingencia en el hospital regional. ¿Cuál es la excusa que te ponen? No hay reactivos. Hablas con el ministerio y te dicen, no, Alto Paraná tiene todo. Y eso también fue el detonante principal para que el estallido de anoche ya empiece a hacerse sentir, porque aparte de llevarte a cuarentena total, no había más condiciones de soportar, porque si te vas al sistema de salud te encontrás con eso y más la necesidad que también hay que trabajar. Por lo tanto, esas fueron las detonantes y vamos a ir analizando qué fue lo que ocurrió en Alto Paraná y por qué este desborde de las últimas horas. Las autoridades hoy pusieron paño frío, pero esto no va a durar mucho si ellos no cumplen lo acordado. La parte del laboratorio es esencial. Ya en Alto Paraná urge porque los resultados llegan tarde y si tenemos casos asintomáticos, esto no va a parar. También era el reclamo anoche justamente de las personas que se manifestaban de manera pacífica.
Bueno, importante el señalamiento que hace, estas son imágenes, amaneció casi normal, Amalia, audiencia, Rolando, Ciudad del Este, para la espera de esta reunión, ¿no? ¿Vos qué crees? ¿Que finalmente con el retoque del decreto se podría llegar a una tranquilidad? Eso decían por lo menos los representantes esta mañana ante la reunión. Todo va a depender de esta reunión para que a partir de allí, si no nos convence, si no estamos de acuerdo, para convocar a una nueva medida de fuerza. Claro. Creo que con esto se desactivó porque por lo que se entendió de esta conferencia están relativamente aceptando. Hagamos el repaso rápido, Amalia Rodi, Sí. de 5 a 5 va a De ser. 5 a 17 horas de lunes a sábado. De lunes a sábado. El movimiento comercial se va a permitir. Se va a permitir. ¿Qué no se va a permitir? Restaurantes. Gimnasios, actividades de ocio. Lo que sí le quería hacer la consulta a Joel en este último tramo que hablaba el ministro Euclides. Con respecto al tema del subsidio y demás, ninguno habló, ¿verdad? Nadie habló con respecto al subsidio, tampoco mencionaron mucho qué beneficio económico va a recibir el comerciante que va a parar de trabajar, porque son también de una u otra forma punto de trabajo de varias personas que han parado ya hace más de 4 meses. Van a salir a protestar también en la vía pública y esto no va a parar, por lo tanto también esa parte se olvidaron las autoridades de mencionar. Si bien se hablaba del proyecto de subsidio para frontera, no se mencionó en esta reunión. Otro punto, le preguntábamos a Euclides Acevedo, ¿dónde falló la seguridad en frontera? De repente llevó al otro extremo, que nos decía no se filtró, no porque no se cerró bien. Entonces, ¿qué se estaba haciendo en las últimas horas? Porque si esto, cerrar frontera, era lo que de una u otra forma se propuso a la población alto paranaense, al final y al cabo ahora recién mencionan de que va a ser un cierre, pero total en serio. Sí, era también el reclamo con el tema de los camioneros. Recordarán que en varias oportunidades estuvimos ahí, le preguntábamos, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es? Vos mismo estuviste, dijo él, y nunca supieron decir cuál realmente era el protocolo para ellos, ¿verdad? En su momento, inclusive, ellos reclamaron y dijeron, pero acá nosotros llegamos y nadie nos controla, preocupados por la situación, ¿verdad? Sí. Era como una suerte de autocrítica. Bueno, y ahora hay un relajamiento nuevamente en la parte de control para camioneros. También estamos haciendo el llamado al Ministerio de Salud. Se relajó nuevamente esa parte después de que los medios de prensa no continuaban insistiendo con esta situación. Volvieron a relajarse y todos estos puntos hay que volver a analizar y presionar justamente para poder frenar y definitivamente erradicar el virus que de una u otra forma ya tenemos en la comunidad y por sobre todas las cosas también, si vamos a presionar a la comunidad, darle las herramientas necesarias para que se queden en casa, pero de manera tranquila, porque si no tienen las condiciones no van a quedar, y es lo que se escuchaba anoche durante todo este reclamo, aparte de lo que fue ya también el disturbio. El tema ahora es lo siguiente, hay que ver si esta flexibilización a la cuarentena, ¿por qué quieren retornar a la fase 0? Explicaba el doctor Guillermo Sequera, para tratar de frenar el aumento de contagios. Y daba como ejemplo lo que pasó en Foz de Iguazú, donde tomaron una medida por 14, 15 días, y si bien hay casos, no se dio en un aumento considerable al ir a una cuarentena total en ese lugar. Hay que ver si esto ayuda. Él decía esta mañana, queremos que la gente confíe por algo. El director de Vigilancia de la Salud dice, tenemos que volver a fase 0. Ahora, si es que flexibilizar todo esto, hay que ver si da resultado, porque si no da resultado, la situación va a ser mucho más complicada. Por eso yo decía, por un lado está sin duda la cuestión económica, por el otro, y mucho más preocupante aún, la cuestión de salud pública. Por eso el gobernador Roberto González, cuando arrancaba la conferencia de prensa, decía, vamos a tomar conciencia, nos permitirán trabajar de 5 a 5, de sol a sol, pero usaremos tapabocas, como nunca los negocios tienen que tener, los lavaderos de manos y demás. O sea que pareciera ser que tiene que existir un acuerdo no tácito, sino un compromiso ciudadano, porque si no, esto puede sencillamente llegar a extremos que hasta ahora no tuvimos en el país. Yo entiendo que tenemos que tener un compromiso ciudadano. Lo que pasa también es que tienen que entender ellos que perdieron muchísima credibilidad en todo este tiempo. Entonces, todo lo que están prometiendo con respecto a respiradores, a equipamientos, al laboratorio, a los test, tienen que cumplir. De lo contrario, ahí también yo me comprometo a usar el tapaboca, a trabajar en el horario que ustedes dicen, a cumplir con todas las medidas sanitarias, pero después, si yo necesito un hospital equipado, que esté el hospital. Y si no hay,
Y si no, ahí se viene... Ese puede ser el problema. O sea que es presión contra presión. Claro. Porque finalmente te dicen, las autoridades no cumplen y nosotros también vamos a incumplir. Y ahí es donde se genera la anarquía. Sí. Como de hecho ayer ya se probó. O sea que evidentemente que estamos caminando sobre la cornisa, especialmente en una zona donde los ánimos se volvieron muy caldeados, lo que voy a decir, la impotencia. Pero no se puede relativizar bajo ningún sentido porque finalmente si no se, lo que dice Rodi, si esto no se ataja, si esto finalmente no resulta, corremos con la posibilidad de que se extienda en todo el país. Sinceramente, y creo que Joel va a coincidir conmigo, los esteños ya dieron mucho, demasiado diría yo, y sobre todo con mucha paciencia lo hicieron. Entonces ahora donde las autoridades tienen que empezar a responder de alguna u otra manera, ¿verdad? Que hayan llegado hasta ahí, no sé si es la solución, porque ¿cuántas veces ya se fueron hasta ahí? Y claro, lo que pasa es que... Y escuchamos el mismo discurso, ¿verdad? Es que si no se iban también íbamos a criticar, porque ayer yo leía en redes sociales, Marita tenía que ya aterrizar ahí, o sea que, ¿qué es lo que se necesita? Y se necesita dinero, se consiguió el dinero y ahí es donde sí se puede tropezar y podemos generar críticas que se perdió muchísimo tiempo. Sí. Ahora se pide más tiempo. Y va a depender justamente de saber invertir ese tiempo, pues de lo contrario, todos perdemos a Amalia. Acá no es hacerse el mitad enojado, ustedes no cumplieron, nosotros también no vamos a cumplir. No, es que yo no creo que haya eso. Lo que sí me preocupa es ese estallido que hubo anoche, que vuelva a haber. Joel, ¿qué más hay por ahí ahora?